Recuerden siempre que un compañero de IA es solo un algoritmo matemático. No le gustan ustedes. No se preocupa por ustedes. Tenemos la bendición de vivir en una época notable, en la última dispensación del Evangelio. Sí, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Las Santas Escrituras y los pronunciamientos proféticos nos ayudan a conocer y apreciar más plenamente los días verdaderamente singulares en los que vivimos. El profeta José Smith declaró: el establecimiento de Sión es una causa que ha interesado al pueblo de Dios en todas las épocas. Es un tema que los profetas, reyes y sacerdotes han tratado con gozo particular. Han mirado adelante con gloriosa expectación hacia el día en que ahora vivimos. E inspirados por celestiales y gozosas esperanzas, han cantado, escrito y profetizado acerca de nuestros días. Pero murieron sin verlos. Nosotros somos el pueblo favorecido, que Dios ha elegido para llevar a cabo la gloria de los últimos días. En otra ocasión, el profeta reveló que el sacerdocio celestial se unirá con el terrenal para realizar estos grandes propósitos, una obra que Dios y los ángeles han considerado con gozo por muchas generaciones, que hizo arder el alma de los patriarcas y profetas del pasado. Una obra que está destinada a ejecutar la destrucción de los poderes de las tinieblas, la renovación de la tierra, la gloria de Dios y la salvación de la familia humana. La importancia espiritual de los últimos días ha sido el centro de la atención de los profetas durante siglos, y la época especial en la que vivimos está y seguirá estando llena de impresionantes acontecimientos y desarrollos espirituales. Ahora, un aspecto importante de la plenitud que tenemos a nuestra disposición en la actualidad es un progreso milagroso de innovaciones e inventos que han posibilitado y acelerado la obra de salvación y exaltación de Dios, desde trenes a telégrafos, radios, automóviles, aviones, teléfonos, transistores, televisores, computadoras, transmisiones vía satélite, hasta Internet y la inteligencia artificial. Una lista interminable de tecnologías y herramientas que bendicen nuestra vida. Todos esos avances son parte de cómo el Señor apresura su obra en los últimos días. Brigham Young declaró en 1862: todo descubrimiento de la ciencia y de las artes que es realmente útil para la humanidad se ha dado por revelación directa de Dios, aunque son pocos los que lo reconocen. Se ha dado con la mira de preparar el camino para el triunfo final de la verdad y la redención de la tierra del poder del pecado y de Satanás. Debemos aprovechar todos estos descubrimientos grandiosos, la sabiduría acumulada a lo largo de los siglos, y dar a nuestros hijos el beneficio de toda rama de conocimiento útil para prepararlos para avanzar y de manera eficaz hacer su parte en la gran obra. En 1966, el presidente David O. McKay profetizó descubrimientos científicos que asombran la imaginación, que harían posible la predicación del Evangelio a toda tribu, lengua y pueblo. También dijo: descubrimientos con un potencial tan poderoso, tanto para la bendición como para la destrucción de los seres humanos, que hacen que la responsabilidad del hombre de controlarlos sea la más gigantesca que jamás se haya colocado en manos humanas. Esta época está repleta de peligros ilimitados, así como de posibilidades incontables. Consideren que eso fue en 1966. Y hace 15 años, en un devocional mundial para jóvenes adultos,
Hablé del gran plan de felicidad de nuestro Padre Celestial para sus hijos. Hice hincapié en la importancia de nuestro cuerpo físico en el plan del Padre, en cómo Lucifer nos tienta a minimizar y hacer un mal uso de nuestro cuerpo físico, y levanté una voz de advertencia sobre los efectos potencialmente dañinos que las tecnologías digitales pueden tener en nuestra alma y en nuestra relación con otras personas. Hice hincapié en que ni las innovaciones digitales ni los rápidos cambios en sí mismos son buenos o malos. Más bien, advertí que el verdadero desafío es entender tanto las innovaciones como los cambios dentro del contexto del plan eterno de felicidad. También planteé dos preguntas que pueden ayudarnos a evaluar si estamos utilizando estas tecnologías correctamente. ¿El uso de las varias tecnologías y medios de comunicación invita o impide la compañía constante del Espíritu Santo en mi vida? Y pregunta número 2. ¿El tiempo que paso haciendo uso de las diferentes tecnologías y medios de comunicación aumenta o restringe mi capacidad de vivir, de amar y de servir de maneras significativas? El título de mi mensaje en 2009 fue Las cosas como realmente son. Y tal era el caso en ese entonces. El título de mi mensaje de hoy es Las cosas como realmente son 2.0. Y tal es el caso ahora. El origen de mi mensaje de hoy se encuentra en la conclusión de un discurso de un devocional que pronuncié en la Universidad de Brigham Young en enero de este año. A medida que se esfuercen por aprender el Evangelio de Jesucristo y llevar a cabo la obra que tienen que hacer, los exhorto específicamente a ser prudentes en el uso de las herramientas tecnológicas contemporáneas. Innovaciones como la inteligencia artificial pueden ayudarlos a recibir bendiciones magníficas y 2, disminuir y sofocar su albedrío moral. Por favor, no permitan que la supuesta precisión, velocidad y comodidad de las tecnologías modernas los inciten a evitar o evadir las obras de rectitud que invitan a su vida las bendiciones que necesitarán. Mis queridos hermanos y hermanas, no hay atajos espirituales ni soluciones rápidas. Ahora me centraré en los 3 temas en los que hice hincapié en la cita anterior: la inteligencia artificial, el albedrío moral y las obras de rectitud. La inteligencia artificial, a menudo llamada IA, es una tecnología que permite a las computadoras y máquinas simular la inteligencia humana y las capacidades de resolución de problemas. En los últimos años, el desarrollo y la aplicación de tecnologías de IA ha avanzado a un ritmo excepcionalmente rápido y ha influido en casi todos los campos de la actividad humana: la medicina, la ciencia, la educación, la arquitectura y la construcción, la comunicación, la economía, el comercio minorista, la fabricación y muchos otros campos. Y a medida que el uso de la IA se extiende cada vez más, los peligros ilimitados y las posibilidades incontables, recuerden esa frase del presidente McKay, los peligros ilimitados y las posibilidades incontables se hacen más evidentes. Esta notable tecnología ofrece el potencial de avanzar en el conocimiento, mejorar nuestra calidad de vida, facilitar la comunicación y la conexión, mejorar el aprendizaje y el crecimiento personal y fomentar la creatividad y la innovación. La IA también tiene el potencial de oscurecer nuestra verdadera identidad como hijos e hijas de un amoroso Padre Celestial, distraernos de las verdades eternas y de las obras de rectitud necesarias para el crecimiento espiritual, engendrar orgullo y un menor reconocimiento de nuestra dependencia de Dios,
y distorsionar o reemplazar la interacción humana significativa. Cuando son instruidos se creen sabios y no escuchan el consejo de Dios porque lo menosprecian, suponiendo que saben por sí mismos. Por tanto, su sabiduría es locura y de nada les sirve y perecerán. Pero bueno es ser instruido si hacen caso de los consejos de Dios. Hermanos y hermanas, consideren la siguiente posibilidad peligrosa. Un compañero desarrollado por IA, una novia o un novio, puede ser meticulosamente diseñado para ofrecer experiencias atractivas y adictivas, apelando a una amplia gama de necesidades emocionales y sociales. Esta personalización crea una sensación de conexión y comprensión, lo que hace que las interacciones con estos compañeros virtuales sean sumamente atractivas. El encanto se acentúa aún más por su disponibilidad las 24 horas del día, los 7 días de la semana y la ausencia de las complejidades que a menudo se encuentran en las relaciones humanas, desde recordar fechas importantes hasta responder de una manera consistentemente comprensiva. Estos compañeros de IA están programados para cumplir roles de compañerismo idealizados, haciéndolos especialmente adictivos y distorsionando las percepciones de las cosas como realmente son en las relaciones humanas auténticas. Además, los compañeros virtuales diseñados específicamente para apelar y evolucionar con las necesidades emocionales de una persona pueden causar estragos en relaciones que antes eran estables. Al igual que el monóxido de carbono, estas relaciones virtuales pueden convertirse en el asesino invisible de las relaciones reales. La falsa intimidad emocional puede desplazar la intimidad emocional de la vida real, que es precisamente lo que une a dos personas. Una persona puede encontrar consuelo y alivio en un compañero virtual de una manera que erosione la dependencia mutua entre esposo y esposa. Y algunas personas pueden caer en esta trampa sin darse cuenta de que se trata de una violación del compromiso exclusivo con un cónyuge, debido a que un compañero virtual no es real y no cuenta como otra persona. Recuerden siempre que un compañero de IA es solo un algoritmo matemático. No le gustan ustedes. No se preocupa por ustedes. En realidad, no sabe si ustedes existen o no. Repito, es un conjunto de ecuaciones computacionales que los tratarán como un objeto sobre el que se actúa si ustedes lo permiten. No permitan, por favor, que esta tecnología los tiente a convertirse en un objeto. Este ejemplo no es más que uno de los millones de peligros potenciales de la inteligencia artificial. Mi intención no es sugerir que la inteligencia artificial sea inherentemente mala, no lo es. Ni tampoco estoy diciendo que no debemos usar las muchas facultades de la IA en formas apropiadas para aprender, comunicar, elevar e iluminar vidas, así como para edificar y fortalecer la Iglesia. Claro que debemos hacerlo. No debemos temer a la IA ni intentar escondernos de ella. Pero el potencial de rectitud de esta asombrosa herramienta tecnológica solo se puede llevar a cabo si somos conscientes de sus peligros y nos protegemos de ellos. A fin de navegar por la compleja intersección de la espiritualidad y la tecnología, los santos de los últimos días deben, 1. Reconocer con humildad y oración los principios del Evangelio que pueden guiar su uso de la inteligencia artificial y 2. Esforzarse sinceramente por obtener la compañía del Espíritu Santo y el don espiritual de la revelación. Los invito a repasar y a estudiar los principios rectores de la IA desarrollados y distribuidos por la Iglesia a principios de este año. Estos principios informan respecto al uso de la inteligencia artificial por parte de la Iglesia y proporcionan una base sólida sobre la cual ustedes pueden construir sus protecciones personales contra los peligros del uso inapropiado de la tecnología.
En su primera conferencia general como presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el presidente Russell M. Nelson hizo hincapié en la importancia de la revelación personal en nuestra vida cuando dijo: Nuestro Salvador y Redentor Jesucristo llevará a cabo algunas de sus obras más maravillosas entre ahora y cuando vuelva de nuevo. Veremos indicios milagrosos de que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo presiden esta tierra en majestad y gloria. Pero en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Te damos, Señor, nuestras gracias por un profeta, y esta noche agradecemos las advertencias del presidente David O. McKay y el presidente Russell M. Nelson. Anteriormente indiqué que la inteligencia artificial tiene el potencial de disminuir y sofocar nuestro albedrío moral. ¿Qué significa esa afirmación y cómo puede ocurrir tal efecto? Los propósitos generales del gran plan de felicidad del Padre son brindar a sus hijos procreados como espíritus oportunidades de recibir un cuerpo físico, aprender a discernir el bien del mal mediante la experiencia terrenal, crecer espiritualmente y progresar eternamente. Y el albedrío moral es el elemento central del plan de Dios de llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna de sus hijos e hijas. El término albedrío moral es ilustrativo. Entre los sinónimos de la palabra moral se pueden encontrar bueno, honrado, virtuoso y honorable. Entre los de la palabra albedrío se pueden encontrar acción, actividad y trabajo. Por lo tanto, se puede entender el albedrío moral como la facultad y el privilegio de escoger y de actuar por nosotros mismos de maneras que sean buenas, honradas, virtuosas y honorables. Las creaciones de Dios incluyen tanto las cosas que actúan como aquellas sobre las cuales se actúa. Y de manera importante, el albedrío moral es el poder de actuar con independencia que por designio divino nos faculta como hijos de Dios para llegar a ser agentes que actúan y no simplemente objetos sobre los cuales se actúa. El Señor instruyó a Enoc sobre este preciso concepto doctrinal. He allí a estos, tus hermanos, son la obra de mis propias manos, y les di su conocimiento el día en que los creé, y en el jardín de Edén le di al hombre su albedrío. Y a tus hermanos he dicho, y también he dado mandamiento, que se amen el uno al otro, y que me prefieran a mí, su Padre. Por favor, noten que los propósitos fundamentales del ejercicio del albedrío son que nos amemos unos a otros y que prefiramos o escojamos a Dios. Piensen en que se nos manda, no se nos exhorta, insta ni aconseja, sino que se nos manda que utilicemos el albedrío para pensar en los demás, para amarnos unos a otros y para escoger a Dios. El conocido himno Haz el bien se titula así por una razón. No se nos ha bendecido con albedrío moral para que hagamos lo que queramos y cuando queramos. Antes bien, de conformidad con el plan del Padre, hemos recibido albedrío moral para buscar la verdad eterna y actuar de acuerdo con ella. Siendo como somos nuestros propios agentes, debemos estar anhelosamente consagrados a causas buenas, hacer muchas cosas de nuestra propia voluntad y efectuar mucha justicia. La importancia vital del albedrío moral se pone de relieve en el relato del concilio preterrenal que se encuentra en las Escrituras. Lucifer se rebeló contra el plan del Padre y de manera significativa su desafío se centró directamente en el principio del albedrío moral. Pues por motivo de que Satanás se rebeló contra mí y pretendió destruir el albedrío del hombre, hice que fuese echado abajo. El plan egoísta del adversario consistía en despojar a los hijos e hijas de Dios del don de llegar a ser sus propios agentes,
lo cual les permitía actuar con rectitud. Su intención era que todos los hijos del Padre Celestial se convirtieran en objetos sobre los cuales solo se pudiera actuar. La tierra fue creada como un lugar en el que los hijos del Padre Celestial pudieran ser probados para ver si harían todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Y el propósito mismo de la creación y de nuestra existencia terrenal es ver si ustedes y yo escogeremos y actuaremos para llegar a ser lo que el Señor nos invita a llegar a ser. Como el presidente Nelson ha declarado, Dios, nuestro Padre Celestial, quiere que ustedes elijan volver a casa con Él. Su plan de progreso eterno no es complicado y respeta el albedrío de ustedes. hermanos y hermanas, nuestra esperanza y aspiración es la gloria celestial con nuestras familias en la presencia del Padre Celestial y de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Por esta y muchas otras razones, el presidente Russell M. Nelson nos ha invitado a pensar de manera celestial. Ahora, presten atención. La facilidad de uso, la precisión percibida y el rápido tiempo de respuesta que caracterizan a la inteligencia artificial pueden crear una influencia potencialmente seductora, adictiva y sofocante en el ejercicio de nuestro albedrío moral. Debido a que la IA está encubierta por la credibilidad y las promesas del progreso científico, ingenuamente podríamos ser seducidos a entregar nuestro precioso albedrío moral a una tecnología que solo puede pensar de manera celestial. Al hacerlo, podemos ser transformados gradualmente de agentes que pueden actuar a objetos sobre los que solo se actúa. Y podríamos, sin saberlo, ayudar a Lucifer a lograr en la vida terrenal lo que no pudo lograr en la preterrenal. La verdad es el conocimiento de las cosas como realmente son. La inteligencia artificial no puede simular, imitar ni reemplazar la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. No importa cuán sofisticada y elegante pueda llegar a ser la tecnología de IA, simplemente nunca podrá dar testimonio del Padre y del Hijo, revelar la verdad de todas las cosas, ni santificar a quienes se han arrepentido y bautizado. La verdad es el conocimiento de las cosas como realmente serán. Al ser prudentes, preservar y ejercer nuestro albedrío moral para amar a Dios y servir a nuestros hermanos y hermanas, y tomar al Santo Espíritu por guía, podemos evitar el engaño y prosperar espiritualmente en los tiempos difíciles y benditos en los que vivimos. La comprensión del plan de felicidad del Padre Celestial nos ayuda a reconocer que las obras de rectitud son algo necesario para el progreso espiritual. Como hijos e hijas de Dios, cada uno de nosotros tiene una naturaleza y un destino divinos y ha heredado habilidades espirituales de Él. Nuestro Padre Celestial y su Hijo amado son creadores y nos han confiado en la vida terrenal una porción de su poder para crear. Nuestra capacidad particular de obrar y crear es significativa en lo espiritual precisamente porque es fundamental en el plan del Padre y constituye una de las máximas expresiones de nuestro potencial divino. El presidente Thomas S. Monson explicó: Dios dejó el mundo sin concluir para que los hombres y las mujeres emplearan su ingenio. Dejó la electricidad en la nube y el petróleo en la tierra. No tendió los puentes sobre los ríos, no taló los bosques, ni edificó ciudades. Dios nos da el reto de la materia prima, no la facilidad de las cosas terminadas. Deja los cuadros sin pintar, la música sin cantar y los problemas sin resolver, a fin de que nosotros mismos descubramos la dicha y la gloria de crear. Esa es otra frase que debemos cimentar en nuestra mente: las glorias y la dicha de crear.
El albedrío moral, el llegar a ser agentes y las obras de rectitud están interrelacionadas y unidos de maneras verdaderamente poderosas. Consideren, por ejemplo, la definición de la fe en el Señor Jesucristo, tal como se expone en Lectures on Faith. La fe en Cristo es el primer principio de la religión revelada y el fundamento de toda rectitud y el principio de acción de todos los seres inteligentes. El don espiritual de la fe en Cristo conlleva el ejercicio de nuestro albedrío para actuar y seguirlo a Él, vivir de conformidad con sus enseñanzas, guardar sus mandamientos, unirnos a Él mediante convenios, confiar en sus promesas y aceptar con mansedumbre su voluntad y su tiempo en nuestra vida. Actuar de conformidad con la doctrina y los principios correctos que el Redentor ha proclamado es esencial porque la fe sin obras es muerta. En Lectures on Faith también aprendemos que la fe no solo es el principio de acción, sino también de poder, ya sea en los cielos o en la tierra. La fe en Cristo siempre lleva a acciones rectas, lo cual aumenta nuestro poder y capacidad espirituales. Por lo tanto, los discípulos fieles de Cristo son personas que obran y están anhelosamente consagradas porque el poder está en ellos y en esto vienen a ser sus propios agentes. Los discípulos devotos actúan de manera constante y concienzuda, de acuerdo con sus habilidades y circunstancias, como agentes para obrar o hacer algo, tanto en el aspecto temporal como en el espiritual de sus vidas y en el servicio a los demás. Comprender que la fe en el Salvador es un principio de acción y de poder sugiere un modelo continuo de obras de rectitud que son una expresión fundamental de dependencia y confianza en Él, así como una fuente de aprendizaje y progreso. Por estas razones importantes, las obras son esenciales para nuestro progreso espiritual. El presidente Ezra Taft Benson enseñó: el nuestro es un evangelio de trabajo, decidido, desinteresado y realizado en el espíritu del verdadero amor de Cristo. Solo así podemos desarrollar nuestros atributos divinos. Solo de esta manera podemos convertirnos en instrumentos dignos en las manos del Señor. Ahora, déjenme ser muy sinceros. Una de mis mayores preocupaciones es que la dependencia excesiva de la tecnología de IA haga que nos volvamos espiritualmente perezosos y superficiales, y que perdamos las bendiciones que son posibles mediante las obras de rectitud. Me pregunto, ¿cuántos mensajes de la reunión sacramental y lecciones de la escuela dominical del sacerdocio y de la sociedad de socorro del próximo domingo se habrán generado a partir de la IA? Un simple comando, dictado a su dispositivo digital, esperar unos segundos o minutos y tendrán lo que necesitan. Pero, ¿realmente tendrán lo que necesitan? Creo que la IA puede ayudar adecuadamente a recopilar información, evaluar nuestro pensamiento, examinar nuestro estilo de escritura y acelerar un proceso iterativo de aprendizaje línea por línea y precepto por precepto. Sin embargo, las capacidades divinas para crear y obrar pertenecen exclusivamente a cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios. Sin duda podemos generar y producir contenido fabuloso para un discurso de una reunión sacramental con IA. Pero el objetivo no es simplemente producir o presentar contenido impresionante. Más bien, es obrar y llegar a ser lo que Dios desea y anhela que lleguemos a ser. En lo que a mí respecta, yo no utilizo esta tecnología para generar o redactar mis discursos, artículos o contenidos para otros proyectos. Este es y debe ser mi esfuerzo diligente, mi trabajo creativo y, lo más importante, mi búsqueda para estar abierto a la inspiración del Espíritu Santo. Sí utilizo esta tecnología para evaluar mi trabajo. Por ejemplo, después de terminar de escribir el mensaje que les estoy comunicando ahora, le pedía a una aplicación de IA que analizara y describiera el tono del discurso para una audiencia mundial de jóvenes adultos que son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estos son los comentarios que recibí.
El tono de este discurso es solemne e instructivo, ya que el autor se vale de referencias de las Escrituras y experiencias personales para enseñar acerca de la importancia de discernir las realidades espirituales de las ilusiones mundanas. El discurso también es esperanzador y alentador, pues el autor invita a los jóvenes adultos a buscar revelación y seguir el ejemplo del Salvador en la vida diaria. El discurso tiene por objeto inspirar fe y acción entre su audiencia y advertirle de los peligros de ser engañados por las mentiras de Satanás. Basándome en esta revisión hice varios cambios que espero que mejoren el mensaje general. Ustedes serán los jueces de eso. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, por favor, recuerden siempre que no debemos vender nuestra primogenitura espiritual de descubrir la dicha y la gloria de crear por un plato de guisado tecnológico. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. La ley de la cosecha es verdadera, ayer, hoy y para siempre. La conversión continua al Señor requiere un trabajo centrado, sostenido y en rectitud. Debemos esforzarnos por convertirnos en agentes que ejercen fe en el Salvador y actúan y evitan convertirse en objetos sobre los que simplemente se actúa. Recuerden siempre que llegar a ser un discípulo devoto requiere un trabajo centrado, sostenido y en rectitud. Debemos esforzarnos por convertirnos en agentes que ejercen fe en el Salvador y actúan y evitan convertirse en objetos sobre los que simplemente se actúa. La revelación personal requiere un trabajo centrado, sostenido y en rectitud. Debemos esforzarnos por convertirnos en agentes que ejercen fe en el Salvador y actúan y evitan convertirse en objetos sobre los que simplemente se actúa. Buscar apropiadamente los dones del Espíritu requiere un trabajo centrado, sostenido y en rectitud. Debemos esforzarnos por convertirnos en agentes que ejercen fe en el Salvador y actúan, y evitan convertirse en objetos sobre los que simplemente se actúa. Para ser claros, no nos ganamos las bendiciones de Dios ni nos hacemos merecedores de ellas solamente por medio de nuestras obras individuales. La voluntad y el tiempo de Dios determinan cómo y cuándo recibimos sus tiernas misericordias. Pero ustedes y yo tenemos la obligación espiritual de trabajar, crear y aprender por nosotros mismos. La voz de advertencia que elevé en 2009 fue seria, enfática y urgente, porque los peligros y las posibilidades de la tecnología que estamos analizando apenas estaban emergiendo. Y tal era el caso en ese entonces. La voz de amonestación que elevo hoy es más seria, más enfática e incluso más urgente, porque los peligros y las posibilidades de la tecnología que estamos analizando se encuentran en todas partes todo el tiempo, y tal es el caso ahora. El Espíritu Santo testifica de la verdad. Ustedes y yo tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que el Espíritu Santo siempre pueda dar testimonio de la verdad y la autenticidad de todo lo que decimos y compartimos, tanto en nuestra forma como en nuestro contenido. La promesa para cada uno de nosotros es que podemos aprender a usar esta tecnología apropiadamente con la guía, la protección y las advertencias que vienen por el poder del Espíritu Santo. Les bendigo y les prometo que a medida que miremos hacia el Salvador en todo pensamiento y busquemos la compañía del Espíritu Santo, seremos bendecidos para caminar en la mansedumbre del Espíritu del Señor y tener paz en Él. Y no dudaremos, no temeremos, y discerniremos la verdad de todas las cosas, incluso las cosas como realmente son. Testifico que el Padre Celestial vive y que es el autor del gran plan de felicidad.
Testifico que Jesucristo es el Hijo unigénito llamado del Padre. Y testifico que Él ha resucitado. Él vive. Él es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Y testifico que somos bendecidos por vivir en la época extraordinaria de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Comparto mi testimonio con gozo de estas verdades en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén.